Bienvenidos a la mente creativa de Mérida, Yucatán y el mundo. Jesús Molina en Chuchorías presenta. ¡Ah! Amigo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Adi. ¿Te alineaste con esto? Sí, claro. Oye, ¿qué poch nos queremos quitar hoy? Pues el poch de la amistad. Ay, continuar amigo. con esta amistad. Te amo. ¿Qué te parece? Sí, y vamos a compartirla con la hermosa gente que nos ve. Así es. Chucho es un hermano, un amigo y un... Yo digo que alguien que ha vivido muchas vidas en este Yucatán y que tengo el honor de vivir esta vida que repites, porque creo que es un alma vieja, pero un niño siempre. Un creativo, un artesano, un hermano maravilloso, un gran hijo y un gran entusiasta de la vida. Aunque lo vean así como que siempre de negro, hoy sí, mira. Pero, amigo, ¿tú crees que has vivido otras vidas? Creo que más allá de vivir otras vidas, creo que me he permitido vivir cada momento de mi vida. Cada momento, el que he sufrido, el que he disfrutado, el que he reído, el que me he carcajeado, del que me he caído, del que creo que no voy a poder, del que creo que lograré y no logré, del que logré y no quería lograrlo. Y aquí estamos. Ay, me encanta, me encanta. Y bueno, para quien no tenga el honor de conocer a Jesús Molina, que lo puede seguir en sus redes como Jes Molina o como Chuchorías, o como Chuchorías o como Títere Planet. Pues Chucho es un gran creativo, es escritor, poeta, director de teatro, actor, titiritero, artesano titeril, como él me enseñó a decir a este gran oficio. Y aparte un ser de luz que de alguna manera termina abrazando. A mí eso no sé si tú te consideras así, porque los que te amamos sabemos y sentimos que eres una persona que, aunque estés en caos, llega un abrazo tuyo energético, no siempre físico, pero hay siempre como una calma cuando tú llegas. Eso de niño, ¿tú lo sentías? ¿O eres un niño muy, muy inquieto? Sí era un niño común, o sea, inquieto no tanto, pero siempre había tenido como este imán de atraer amistades, amigos. Aprendí a ser amigo porque tampoco nací siendo amigo, ¿no? Tuve que aprenderlo también. O sea, en casa con los hermanos. Así es correcto, ¿no? Pero esta energía de atraer a otras personas siempre la he tenido. Tengo amistades de muchos años, te puedo decir, de prácticamente toda mi vida, de 45 años, de 40 años, de 30, de 25 y así sucesivamente. Ay, qué bonito. Tú naces somos vecinos, naces en el barrio de Chuburná. ¿Tú eres parte de la historia de Chuburná desde que naces o llegas? Soy parte de la historia de ese Chuburná antiguo, ¿no? Como le diríamos. Sí, tú viviste la evolución de que la ciudad no se pudo comer a Chuburná. Así es, viví el cambio. O sea, esta partecita donde tú actualmente resides no existía, ¿no? Era parte de los montes pues ustedes no las ven, pero hay unas bodegas aquí alrededor, era parte de esas bodegas. O sea que naciste en la ciudad, pero rodeado de monte. Así es. Rodeado de misticismo, rodeado de lo que nos da también tu letra, tu caminar como actor, tu compañía a la que formas parte. O sea, sí estaba lleno también de costumbres, de historias. Bueno, Chucho, que todos sabemos tu historia con tu abuela, ¿no? Sí. Y que sigue estando en tu magia, en tus creaciones, en un homenaje a ella a través de ser artesano. Pero ¿cuándo lo supiste que eras artesano? Wow. Desde pequeño tengo esta versatilidad con las manos. Okay. Sí, pero realmente de darme cuenta, tendrá como unos 20 años que me di cuenta, ¿no? O sea, que aceptas el don. Exactamente, esta firmeza, decir, claro, y nunca lo supe, ¿no? El recuerdo que me llevó a eso es que justamente platicaba con mi madre, ¿no? Que alguna vez cuando nos retiraron del kinder, me acuerdo perfectamente bien, y se llamaba la maestra Marbella. ¡Ay, qué bella! La maestra Marbella le dio a mi mamá en ese entonces, ¿no? Unos cortes que yo había hecho, que en zigzag, no sé si te tocó hacerlo a ti, ¿no? ¿En preescolar? En kinder, sí. ¿En kinder ya hacías? Ella tenía esta facilidad del corte, Ay, no, hombre, sí creo que tú me enseñaste el año pasado. Sí, entonces
se me vino esa imagen, se me vino esa imagen viva, porque aún la tengo presente, donde mi maestra le decía a mi mamá, tiene mucha facilidad con las manos. Entonces, tiene un camino que va a trazar y va a recorrer, ¿no? Pero yo no lo entendí hasta mucho tiempo después. Claro que siempre he tenido esta pues inquietud de hacer cosas, de tallerear por mí mismo, de buscar materiales, de encontrar soluciones cuando no las tengo y las necesito y requiero, ¿no? Hacer ingeniería sin saber que estaba haciendo ingeniería, hacer arquitectura sin saber que estaba haciendo arquitectura, ¿no? Claro. Con los objetos, con las cosas, el cartón, el mismo barro, la misma madera, perdón, ¿no? Buscar estas herramientas y buscar su ductibilidad para poder crear y diseñar cosas. O sea, investigando. Sí, investigando, pero como niño, ¿no? O sea, ¿cuál fue tu primer reto? Que yo quiero hacer esto. Lo voy a hacer. Hacer una casa de cartón, pero una casa de cartón que durara, ¿no? Okay. Entonces, yo no sabía que eso se llamaba cartonería. Okay. Yo no sabía que lo que estaba utilizando era el maché. No sabía que estaba utilizando una cosa que se llama actualmente almidón, que se utiliza, para la piñatería. Aprendí a hacer piñatería también desde chico, desde el 3er grado. ¿Cómo llegas a eso? Porque antiguamente, dirían por ahí, pues daban cursos de verano, ¿no? Que eran cursos de verano, que eran talleres fijos y que lejos de ser un taller era para proyectar, ¿no? A tener un oficio. Okay. ¿No? Hace mucho tiempo en las escuelas primarias. Entonces, ahí aprendí a hacer la piñatería, ¿no? Y fue cuando me empecé a dar cuenta, sí, de que cada material que utilizaba no estaba descubriendo el hilo negro, ya existía el hilo negro, no solamente estaba haciendo presente algo que tal vez como seres humanos, como me preguntaste hace ratito, ¿no? ¿Crees ser un alma vieja? Pues a lo mejor ya lo traía, ¿no? Entonces, sí, un don que en esta vida te tocó revivir y reencontrar, ¿no? Así es. Sí, bueno, porque los talleres te los pueden dar, pero si no conectas, ¿qué era? Se me olvidó. No me acuerdo. Me acuerdo que agarraron. Pero el hecho de que puedas analizar lo que estabas haciendo o replicarlo. O sea, tú después de este taller lo empezaste a hacer en casa. Exacto. Yo reproducía cosas en casa, ¿no? No existía el YouTube. Entonces, justamente era dedicarte a explorar con los materiales que podrías encontrar en casa, ¿no? Okay. Y justamente eso me llevó a crecer esto que ya tenía desde muy pequeño. Y por eso los vecinos ya sabían, ¿necesitas ayuda? Ve a casa de Chucho, ¿no? Sí. Dices que dan tu piñata, ve a casa de Chucho. Exacto, ¿no? Y como esto de la piñatería me llevó hasta actualmente a realizar, ¿no? Unas bellezas, que son piñatas que nadie quiere romper. Aquí era la piñata que hizo Chucho, recórtala y ponla en tu pared después, que pégale por atrás, porque no dejan de ser unas obras de arte que dices, no quiero que siga viva. Y tú buscas más allá, ¿no? O sea, no solo una técnica de piñata, una otra piñata que si le jalas y se abre, que si por abajo, o sea, siempre estás como buscando innovar y que sea una exploración creativa también, que sea un disfrute, no solo de entregarle ya, ¿no? O sea, ¿qué quieres o de qué fórmula? O que tal vez a ti te conviene esta metodología. Yo ni idea tenía. A través de ti pude aprender mucho más de eso, ¿no? Y de cómo también pasa por procesos. Que si la historia de la piñata y que si eran de barro. O sea, cómo conecta con de dónde viene, ¿no? Sí, claro. O sea, esto de la piñata también viene mucho porque yo tengo recuerdo con mi padre que nosotros desde pequeños rompíamos piñata. Era palo en ese entonces porque lo que ellos hacían, los adultos, era bajar el fruto que actualmente le llamamos lec, el más grande, ¿no? Y después lo ponían a secar y ya después en diciembre se forraba y se podía formar en estrella y le metían fruta. En ese entonces podían meterse nueces, manzanas. O sea, a través del árbol, de la cosecha, secarlo, en lugar de hacer una jícara, hacían la piñata. Exacto. Y lo rompíamos con palo. Por eso se rompió con palo. Exacto. En ese entonces se partía la piñata, pero nosotros deseamos romper la piñata, ¿no? Okay. Y ya después esto... O sea, también en tu familia había un interés. Sí, claro. Siempre. Porque podían decir, ¿no? Por supuesto. O sea, desde pequeños en la familia siempre ha habido
pues una ocupación y preocupación para que no estemos solamente de ociosos como pequeños, ¿no? Cuando fuimos bastantes, crecimos bastantes. O sea, es que son toda tu familia, Exacto. tu casa, tu tía, o sea, exacto, estamos correlativamente, ¿no? Vivimos correlativamente, entonces éramos bastantes. y la fiesta era grande. Por supuesto, entonces había piñatas, había regalos, y no solo eso, también aprendíamos a cocinar con ellos, vimos a la abuela tortear, estuvimos cerca de la abuela haciendo tortillas, ¿no? Haciéndonos... oliendo, viendo qué ingredientes. Es correcto, sí. Sí, porque eso es otra... O sea, el amor, dicen que la comida es amor, ¿no? Hoy hablaba con un chef que me decía, es que también es un lenguaje del amor. Y sí es cierto. O sea, yo que he tenido el placer de poder compartir contigo, no solo que si en alguna función fuera de Mérida o ensayos, pero que estuvimos un tiempo viviendo juntos todos los días en un trabajo que nos unía y llegar y decía, ay, ¿qué va a traer Chucho? ¿No? El que cocinó y nos compartías de tus recetas. También en esta búsqueda de que siga estando lleno de tradición, de olores, de sabores, pero por otro lado, que sea una comida que sane. O sea, que decir, ay, qué rico, es como un abrazo comer un bocado de tu comida, ¿no? Y que haces una fusión, pues, de la herencia, pero también de la conciencia de pues, que hay que equilibrar y que no se puede comer tanto cerdo, y porque pues, uno ya tiene ciertos padecimientos. ¿Y cómo vas haciendo con esta fusión de la comida tradicional? Igual y eso no es primicia y no saben que Chucho, aparte de ser artesano y gran artista, un gran hermano, también tuvo su época de panadero y ahora la panadería consciente. No le pueden encargar porque no tiene tiempo. Pero se hace su propia comida y cuando puede compartir, nos comparte comida saludable y a la vez sin dejar de poder disfrutar de los sabores tradicionales o de esta mezcla, ¿no? Eso desde chiquito, entonces, también. Sí, o sea, yo creo que es ese acercamiento, ¿no? Uh-huh. Que teníamos con nuestras madres y específicamente yo con mi abuela, ¿no? Al estar viendo que torté... ella misma hacía sus dulces, ¿no? Dulces de naranja con miel, sus propias paletas. Oh, ¿no? Hay un fruto que se llama peach, si no mal recuerdo. No recuerdo cómo se llama el árbol, ¿no? Pero ese peach lo ponía a reventar dentro de la leña. Sonaba como unas palomitas, pero sabía diferente, como una nuez, un cacahuate, una almendra, algo así, ¿no? Entonces, son cositas que te van quedando. Entonces, y vas adoptando, ¿no? A retomar esto que aprendiste de chicos sin querer, ¿no? Y lo vas... Claro, por cotidiano. Es correcto. Entonces, de ahí vamos nosotros, pues, manifestando lo que actualmente, pues, nos dedicamos a hacer en general. Pero hablando ahorita de la comida, ¿no? Claro, un cuidado siempre, un gran aliado de decir, eres lo que comes, cuida lo que te ejercitas, cuida lo que sale de tu boca, lo que entra a tu boca, lo que construyes. Pero también... fue un camino con muchas curvas, ¿no? Uno podría pensar ahora que te escucha, que no te conozca, decir, bueno, nació, fue al kinder y le dijeron que era bueno en eso y ya se dedicó al arte. O sea, pero has pasado por un montón de facetas. Si pudiéramos dividir en personajes de tu vida no cotidiana, Chucho, o sea... Y Chucho el panadero, Chucho religioso, Chucho misionero, sí. Chucho el licenciatura en teatro. O sea, han pasado tantas cosas. Chucho el hijo que después se convierte como en el tutor, ¿no? Porque aunque tu mamá es muy autónoma, muy independiente y aparte muy famosa en su cuadra, pero también tomas ese rol, ¿no? Y como todas estas etapas de tu vida que nadie... No te puedes imaginar, ¿no? Por eso digo, has vivido tantas vidas y en esta vida, ¿no? Tantas personalidades. ¿En algún punto dudaste de ser artista? No, yo creo que nací con eso, pero no sabía qué rama del arte era para mí. Yo cuando decido entrar a la carrera, yo dije, voy a ir a artes visuales porque lo que se me facilita es construir. Exacto, construir. Después de estar en la universidad y escuchar cuáles eran las líneas de las carreras, yo me dije, no soy para artes visuales. No es mío. Lo mío es el teatro, porque también me gusta bailar, también aprendí a hacer coreografías. Coreógrafo, ponías 15 años, ponías graduaciones, eso también. Exacto. ¿Qué momento, Chucho? En ese entonces, aprendimos todo esto. Entonces, cuando dijeron que el teatro encierra todas las artes, dije, yo de aquí soy. Sí. No, yo de aquí soy. Porque voy a aprender otras cosas, ¿no? O voy a fusionar lo que ya sé.
Claro, en Y función entonces, del teatro, del arte teatral, la es escenografía. Ok. Y así es. si tú tratas de pensar en la infancia, cuando decías, cuando los niños dicen, voy a ser doctor, voy a ser bombero, voy a ser artista, ¿tú qué decías? Veterinario. ¿En serio? Sí, Y voy a ser veterinario. tú, Porque me encantan los sí, animales, sí, sí, ¿no? sí, bueno, sí. Oh, sí, Chucho. Así, si ustedes conocen Teatro Casa Tanicho, esos conejos los creció Chucho. Sí, Entre otros. sí, Ya. ¿Y en qué? O sea, fue una idea y ya después el arte te empezó a decir, no, estamos por aquí. exacto. Sí, como no, el teatro te va llamando, te va buscando. Pero algunos son necios y no escuchan el llamado, ¿no? O queremos velarlo haciendo otras cosas. O por necesidad, a veces hacemos otras cosas. Sí, claro. Pero aprendí a escuchar, ¿no? Creo que esa es una de las cosas importantes, ¿no? Aprender a escuchar. eh, en general, todo lo que sucede en nuestra vida, ¿no? Actualmente, por ejemplo, de manera emocional, yo me siento súper bien, me siento saludable, y creo que ese permitir escuchar es lo que me llevó, Es lo ¿no? que me toca hacer ahorita, ¿no? Es Exacto, y me escuchar. llevó al teatro. Ay, es la mitad del trabajo. En la vida, yo creo, aprender a escuchar es algo que a veces es muy difícil, y más en esta vida de adulto donde todo parece tener prisa y ser ir, lograr y de repente parar y no escuché todas las señales, ¿no? De escuchar también con la vista, ¿no? Escuchar con el olfato, escuchar con el aquí y el ahora, o sea, decir qué me toca en este momento, en esta etapa de mi vida. Y te iba a preguntar eso, ¿en qué personaje estás viviendo ahorita? Pero tú lo acabas de decir, te sientes bien, te sientes feliz, te sientes sano, te sientes... Qué bonito, Chucho. Y yo creo que eso se refleja un montón en verte a ti en escena o en ver a tus personajes en escena. Hace rato hablamos de eso, ¿no? De cómo un personaje tú creas, pero tal vez creas para otro. Cobra vida a través de la voz de otro, cuando es un títere, por ejemplo, ¿no? Cobra vida a través de la voz, del cuerpo de otro, pero tiene la esencia. Y el poder decir, aquí lo entrego, no necesariamente lo creo para mi uso. Eso también, desprenderte de tu obra de arte Sí. y decir, aquí está, ¿no? Aquí va otra creación, aquí va otra creación. Que es algo que no es tan fácil tampoco, ¿no? Porque aquí dice, ay, no, cuando hace sus máscaras o cuando hace sus vestuarios, para él son perfectos, pero cuando lo hace para el otro le falta algo. Y yo creo que eso no aplica en ti. Como dejas un cachito de ti en cada creación, en cada chuchoría. Y al revés también, tomas a través de textos de otros y habitas esos personajes en diferentes roles. Esta casa que es Títere Planet, que ya pudimos platicar aquí con Jenny también, de esta magia de que van moviendo roles, ¿no? Hoy me toca ser director, hoy me toca ser actor, hoy gestor. Pero no es nada fácil, y menos en nuestra península. Estamos llenos de arte. Siempre dicen, Yucatán está lleno de artistas. Sí, pero también es bien difícil vivir de eso. ¿Cómo ha sido para ti? Pues hace un camino que es algo de lo que no entiendo a veces o no comprendo. ¿Por qué? Porque siempre he sido llamado, ¿no? Siempre he sido, pues, digamos que ahora sí que, pues, el universo te lleva a ese momento, ¿no? Ujú. O sea, he tenido la fortuna de estar trabajando con instituciones, con compañías de teatro, con compañías de danza, sí, con actores, sí, y bueno, no he ido a tocar puertas. ¿No has tenido la necesidad? No, pues yo creo que sí hemos tenido la necesidad, ¿no? Pero no he ido, pues. O sea, siempre llegan en el momento que se espera. Porque no puedo decir no esperado, sino en el momento que se espera. Llega este trabajo, llegan esas compañías, llegan esos nuevos actores, estas nuevas generaciones, ¿no? Que actualmente estoy trabajando con estas nuevas generaciones de teatro Claro. que pertenecen a la UNAY, antes ESAI, y O sea, egresados. egresados ya. Que llegan a buscarte como... Como ¿En constructor, cuál de tus roles? Ajá. como constructor, ¿no? Tanto como titiritero, como hacer utilería, ¿no? También para ellos, máscaras, mascarones, y eso es muy padre, ¿no? Hay un amigo que tenemos en común que se llama Lolito Amaceda, que algún día me dijo... Saludos, Lolito. Besitos. Que algún día me dijo, es que tienes la fortuna
de que tu trabajo ha sido de boca en boca y no ha sido como... Y yo no me había dado cuenta. Sí, porque todos, Chucho, no publicaste, entregaste y no publicaste. Y luego llega, ¿no? Que es muy clásico de mí. O sea, termino mi trabajo y estoy corriendo porque estoy empezando otro y casi no registro mi trabajo. Y cuando requiero registro, pues tengo que ir a donde está el ya material, entregado. ¿no? Exacto, ya entregado o lo descargo de las páginas y así, ¿no? Pero eso es uno de los males que tengo, registrar el trabajo. Registrar el trabajo, pero no así con la bondad con la que, por ejemplo, tu tesis, ¿no? Que es un registro de todos los que anteceden, de la historia de los títeres en México, de cómo llegan de Yucatán, la creación. O sea, por otro lado, también parte de tu carrera, cuando tú culminas la licenciatura en teatro, haces un registro de los maestros y las maestras que anteceden eso con todo el cariño, porque tú ya te dedicabas a eso, ya eras Títere Planet, ya estabas creando un lenguaje a tu estilo con tus compañeros. Y aún así te tomas el tiempo de decir, no voy a hablar solo de mi descubrimiento como artesano, como diseñador, como actor, sino también de quiénes estaban, qué pasaba en México, cómo llegaron los títeres por la educación, cómo llegaron los títeres al teatro bar, cómo hablar de todo lo que estaba pasando. Y ese es un registro muy, muy interesante, ¿no? Por otro lado, sí, sé que te refieres a tu registro comercial. Sí, claro. Pero por otro lado también siempre hay como oye, platicando de algo, estoy buscando, porque fíjate que mis alumnos, mira, en este libro. O sea, eres muy compartido de lo que sabes y eso creo que también es lo que atrae, el que llega a quien te necesita y llega a ti, ¿no? Me encanta compartir. Me gusta compartir mucho porque me gusta justamente escuchar, ¿no? Las necesidades. Desde aquí te puedo compartir que nosotros o yo no empecé así, ¿no? Yo empecé a ser autónomo como cuando niño empezaba a investigar herramientas, materiales para construir títeres. Pero para mí actualmente es mucho más bondadoso compartir lo que yo sé, ¿no? Claro. Siempre lo he dicho, o sea, creo que... Compartes tips, das talleres, siempre estás tomando talleres, siempre estás en ese intercambio, ¿no? Pero siento que compartes sin prisa. Si alguien que se dedica a eso, tú dices, a ver, te sientas y te permites realmente abrir lo que has descubierto, ¿no? Claro, incluso el poder cobrar tu trabajo, ¿no? También lo he compartido. Asesorar. O sea, ¿cómo le doy valor monetario a mi trabajo? Sí. ¿Cuánto tiempo me llevó? ¿Cuánto tiempo le dediqué a una investigación? Porque el crear un títere, o el crear una utilería, aparte de tener una lectura basada en lo que estás creando, necesitas hacer un laboratorio propio para poder llegar a un diseño, ¿sí? A una arquitectura y posteriormente saber qué es lo que necesita la persona, en este caso, si hablamos del titiritero, qué necesita, ¿no? Para que pueda tener las herramientas básicas o complejas para mover un dedo del títere, un pie, una rodilla, ¿no? Una mano, la cabeza, los ojos, las orejas, ¿no? ¿Qué necesito? Y ahí nos vamos entonces a la ingeniería. ¿Cómo construyo desde la percepción de ya la concepción de la arquitectura? Sí, amigo, o sea, sí, y todo lo que se invierte y el tener la madurez de decir, bueno, o sea, este es mi presupuesto y si no es para que trabajemos ahorita, está padre, ¿no? Está bien. Busca a alguien más. A veces necesitas algo diferente a lo que yo te ofrezco, ¿no? Y tú hasta recomiendas, están estos, o cuando no tienes en agenda tiempo, siempre estás recomendando a otros artesanos, aquí está, yo no puedo ahorita por tiempo, pero está esto. Y también las cosas de la vida, ¿no? Cuando hay un montaje que se repite o montajes grandes que de repente llegan a decir, ¿me puedes reparar esto? Porque yo te había cotizado, pero lo hice con alguien más y resulta que termino regresando otra vez porque algo no funcionó y decir, bueno, es eso lo que te estaba cobrando, el no tener que regresar. Que eso también lo aprende cuando uno tiene que dirigir grupos grandes a golpe de, sí, cierto, ¿no? Y ahí aprendes el valor porque uno no le puede poner precio al trabajo del otro y eso es bien difícil de aprender. ¿Cómo le vas a venir a poner precio a mi trabajo? Eso es duro. Es duro, ¿no? O sea, por decir, sí, claro, yo puedo cotizar, pero de repente hay gente que dice, tengo tanto, da para esto. Bueno, me puedo ajustar a eso y se ajustarán los materiales. Exacto. Pero lo más caro y que no es tan tangible es lo que cuesta tu creatividad, eso que acabas, tu proceso creativo para llegar a algo que dices, no, sí. O sea, es copiar una imagen que ya existe en internet, pegar.
No, porque tú investigas qué es lo mejor para la anatomía de quién lo va a aportar, en qué teatro vas a estar, al aire libre. O sea, el conocimiento que tienes previo y lo que has investigado es aplicado a algo que puedes decir, ay, sí, solo le encargué una pluma. No, porque qué actriz, qué actor, en dónde, qué truco trae. O sea, todo lo que conlleva que también lo da la experiencia. Quien no ha estado en escena y construye a veces peca de eso, de decir es bellísimo, pero no es práctico para la escena o no está contando en la escena. Y por otro lado, también saber la realidad de las producciones locales, ¿no? De decir qué porcentaje queda para lo otro, para el diseño, para la publicidad, para la utilería, para el vestuario. Y eso tú lo vives también de manera cotidiana en tu compañía, ¿no? ¿Cómo llegas? ¿Cómo te haces familia Títere Planet? Sí, o sea, yo sé que todos salimos de la misma escuela, pero no de las mismas generaciones. Y hacíamos cosas distintas, ¿no? Y cómo ustedes se van atrayendo, Jenny, Teo y tú, para hacer una familia teatral. Y hemos sido testigos de cómo han evolucionado su discurso, su manera de ser, su gestión, los recursos y demás. Pero ¿cómo dicen, sí, esta es mi casa? Esta es mi compañía. ¿Cómo pasa eso? ¿Cómo hacen esa familia? Pues, uno, porque teníamos muy presente, en el caso de Teo y yo, que lo que queríamos hacer son títeres, ¿no? Okay. Y no hacer títeres de teatrino. Hacer otro tipo de escena, ¿no? Uh-huh. Para otros dispositivos escénicos. Eso lo teníamos muy presente. Por eso, una de las primeras cosas que se plantean son títeres y actores en escena, ¿no? No son solamente títeres. ¿Te acuerdas de la época en donde era, ¿qué? ¿Se van a salir del teatrino? Exacto. ¿Cómo crees? Sí. El público es inteligente, aprende a leer lo que nosotros como actores no nos atrevemos por hacerlo convencional, no esconderse. Así es, y una de las personas que sufrió eso fue Pati Hostos, ¿no? Porque ella decide salir del teatrino. Uh-huh. Así un besote para ti. Y fue muy criticada en ese entonces cuando ella llega a Mérida, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, justamente esto, ¿no? O sea, no es romper, ni vuelvo a repetir, no es encontrar el hilo negro, es hacer algo que quiero, ¿no? Que me gustaría, que es una búsqueda, llámale teatro posmoderno de títeres, llámale teatro contemporáneo de títeres. Pues era esa época, ¿no? Pero pues era algo que queríamos hacer. Y justamente a partir de lo que nosotros dos queríamos, se suma Jenny a este barquito. A este viaje. Y comenzamos. ¿Cuál es la primera apuesta que hicieron? Juan en la ciudad hechizada. Juan, me tienes sin cuidado. ¡Amo! Así es. Así nace Títere Planet, pero lo hacemos también con Lupita Sagredo, si no me recuerdo, Tony Baeza. O sea, invitan. Ustedes como compañía se dan cuenta que son ustedes tres e invitan actores. Juan en la ciudad hechizada, pues son varios títeres. Sí, era musical. Y era musical con y eran títeres con técnica híbrida Bunranku. Entonces el títere de tamaño natural era animado por 3, 4 personas, claro, ¿no? Se requería elenco. Exactamente. Entonces Lupita tenía su compañía, bueno, actualmente tiene su compañía. Sí, claro, y su teatro, saludos también. Y bueno, suma a personas dentro del proyecto, Teo lo mismo, y así, ¿no? Termina esta obra de teatro y empezamos a pensar ya de forma directa como Títere Planet, ¿no? Y es donde Teo y yo veníamos de un viaje de Cancún después de hacer una gira en el sureste, en una compañía de teatro. De cuyo nombre no quiero... No, sí, ¿por qué no? De Ría Teatro. No. Y entonces dijimos, hay que hacer esto, ¿no? Ustedes están haciendo cabaret juntos, ¿no? Exacto. Están haciendo yo así mis notas de la vida. Exacto. Hacemos cabaret. Sí, donde también manejamos títeres y bueno. Sí, eso. todo para adultos, que también decían, nadie lo ha hecho. Para mí que ahora que hago estando con... Claro que se hacía y se requete hacía. La cosa es atrevernos a decir, ay, ¿qué dirán? ¿Trabaja para niños y también para adultos? No, está bien. O sea, en la noche podemos hacer cabaret. Y de día podemos hacer el sueño. El teatro. ¿No? Sí, claro. Así como la mentira nos permite todo. grande o chica es mentira, el teatro es teatro. Entonces, no. Que viva, siempre, a todas horas. Así es correcto. O sea, ustedes regresando de una gira, de compartir más tiempo juntos, porque pues al final las giras te permiten eso. Hartarte de la gente. O sea, al hartazgo me refiero de que te desayunas, almuerzas y cenas con esas personas. Y cuando son almas creativas que se unen, es como, tenemos que hacer algo más que
¿no? Algo más juntos. Así es. Y entonces es donde ya desencallamos después de Juan. ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Ya estaba el nombre, ¿no? Que se te lo pone, Títere Planet. Y decidimos, bueno, pues primero el teatro, vamos a continuar con el teatro de títeres y actores en escena. Va. Y vamos sumando que lo que queremos, bueno, pues máscaras, títeres de mesa, teatro de papel, teatro, pues, ¿cómo se llama? Minimalista. Y así fuimos, ¿no? ¿Por qué no había, justo como no hay mucho dinero, no hay mucho presupuesto, a veces en los fondos o pues Claro. los dineros, ¿no? Que a veces nos da el gobierno o el ayuntamiento, en este caso de Mérida. Entonces, no podemos hacer una producción de más de $1 millón de pesos. Ustedes tienen la capacidad de soñar producciones millonarias, Exacto. pero también hacer que suceda con sus propias manos, ¿no? Ustedes Sí. también son un taller. Exacto. O sea, Somos tallerean un la laboratorio, creación, son un exactamente. laboratorio constante. Exacto. Entonces, sí soñamos, por supuesto, con todo lo que queremos que tenga el montaje. Pero después vamos, esto sí se puede, esto no se puede, esto lo convertimos en esto lo hacemos por acá, esto lo hacemos por allá, esto lo podemos solucionar con iluminación, esto lo podemos solucionar con teatro de sombras, esto lo podemos solucionar con actores en escena, esto lo podemos solucionar con títeres de tamaño natural y así sucesivamente nos vamos solucionando, ¿no? Sí, estar y querer hacer obras grandes, pero siempre tratando de no darle al público siempre una obra totalmente, pues, masticada, ¿no? Sino invitar al público a que también ellos... A investigar contigo de manera activa, ¿no? Un público que piense, que reaccione. Exacto, ¿no? Y una de las... ¿Y viene Principito? Nace Principito. Hermoso. Pero antes de Principito estuvo El Rey Pepino. Que sí también fue de Salvador Lemis. Sí, es cierto. ¿No? Las dos primeras fueron de Salvador Lemis y así vino Bruno, que también, que esto son las primeras dramaturgias que Teo empieza a hacer, ¿no? Después de Bruno, ahorita no recuerdo exactamente el montaje, de unas camisetas, no recuerdo muy bien, y así, ¿no? Va creciendo. Y no... mencionando a Salvador Lemis, por ahí nosotros tuvimos como, nosotros no, pero sí hubo como un apachurrancito de corazoncito porque llegamos a pedir la obra del Principito de Salvador Lemis, pero dijimos, wow, como compañía, no, creo que por ahora esto no nos funciona. Claro. Sí queremos hacer Principito, pero lo queremos hacer distinto. Sí, claro, porque también venían de una ola de hacer... O sea, los textos de Salvador, que de todas maneras siempre los han seguido haciendo. Sí. Yo creo que es un dramaturgo que se vino, es un cuarto títere planet, o sea, que lo habita ahí alrededor, ¿no? Habita este planeta. Y siempre, aunque no sea su obra, siempre está muy cerca, muy hermanado, ¿no? Pero hay obras que dices, esta la necesitamos escribir nosotros, ¿no? Claro. Porque nos están pasando cosas. Hay necesidades como actores y de adaptación que hay que cubrir. Y es cuando nace esta belleza que hace Teo Flores en dramaturgia, ¿no? El Principito, un viaje más. Y como bien dice Salvador Lemis, nunca ha salido de nosotros porque Momo, claro, que este 12 de julio que viene, bueno, no sé cuándo vaya a salir la grabación. Más bien, les fue muy bien el 12 de julio. Es correcto, es la función número 108. Sí, no ha dejado de estar con ustedes. Exacto, Momo. Y es de Salvador Lemis, ¿no? Sí, es una obra mágica. Yo digo que es un gran amuleto esa obra, quien le toca actuarla, como que se abren puertas, ¿no? A nosotros como estudiantes nos tocó y decir, wow, qué mágico. Y ver la evolución de Momo con la vida de ustedes, ¿no? Verles pasar por sus etapas de madurez a los tres, en la dirección, en la iluminación, en la actuación, ¿no? Ver que entra una silla de ruedas y que cuando sabemos que la actriz ya no la requiere, sigue ahí porque también madura la obra y ustedes saben escuchar. Regresamos al punto. Sabemos escuchar que hay una necesidad de un lenguaje. Necesitamos hablar también de la inclusión. Necesitamos hablar también de otras problemáticas que les pasan a los jóvenes y cómo una obra ya montada y hecha 108 veces te puede sorprender en un nuevo montaje porque algo pasó y ustedes supieron escucharlo. El teatro vivo, ¿no? Claro, eso, o sea, esta necesidad que tuvo la compañera, ¿no? Entonces, sí, claro. Que la hicimos presente para Títere Planet. Entonces, hay que hablar de esto. Hay que hablarlo. Nosotros lo estamos viviendo, lo estamos pasando. Nosotros nos fuimos con Jenny Ávila al 13 T-Team para representar, a México en Cuba, claro, con esta misma obra y nos llevamos a Jenny
en esa sanación de la pierna. Claro. Así llegamos a Cuba. Que eso es muy amoroso y a veces parece como es, bueno, ok, entra alguien a alternar. Pasa mucho, ¿no? Que los procesos no permiten esa evolución, ¿no? A veces es, ok, vamos a suplir porque hay un embarazo o hay una fractura. Y decir también los personajes pueden aprender a flexibilizarse si sabemos escuchar y si está vivo y se puede dar ese permiso. A veces no, pero también cuesta más trabajo y por eso uno a veces se abre, ¿no? Entonces, como ustedes abrazan eso para que, ¿por qué no? Así es, por supuesto, ahí con Momo. Y bueno, el último montaje que hemos tenido nosotros es Herendia y también es de Salvador Lemis. Entonces sí gira. Es un golpe de realidad muy fuerte, como una historia de explotación, de abuso que vivimos constantemente, nada más que ya está todo entre las redes. Ahora sí que hasta en un chat, ¿no? Puede ser vulnerable y víctima de situaciones que se siguen planteando y que ustedes, algo muy mágico de Títere Planet, que lo decíamos con Jenny, crecemos con nuestra audiencia, ¿no? Wow. O sea, sí, justamente. Han pasado por una infancia, por una adolescencia, sin dejar de hablar de las infancias, pero sus primeros espectadores que han crecido y que ahora tal vez llevan a sus hijos, ustedes crecen con ellos y buscan estas propuestas, ¿no? Que enriquecen a este desarrollo y a esta vida que nos toca vivir, ¿no? Claro, estos que pues eran niños y después se convirtieron en jóvenes, ¿no? Sí. ¿Qué les podemos dar a esta generación que creció con nosotros? Boom, y es que entra Heréndira. Y en eso están, ¿no? Están en esta etapa de todo lo montado a girarlo. Así es. Ahorita estamos justamente remontando Momo. Por ahí también queremos todavía los hilitos de mi abuela Ishmanicté. Seguir. Ay, no, por favor, bellísimo. Yo siempre digo que los hilitos de mi abuela Ishmanicté debería de ser algo que todo yucateco vea. Incluso si ya no vives aquí y necesitas este hilo rojo, ¿no? Que dice, todos estamos unidos por un hilo rojo. Yo creo que ese hilo es de Sosquil. O sea, y ese hilo es de un mecate muy fuerte que nos enraiza con nuestros antecesores. Y verlo, para mí fue un homenaje a mi bisabuela. Y yo decía, ¿por qué están hablando de mi bisabuela? Y a la vez fue una conexión con mis hijas. Y decir, todos, no solo Yucatán, no debo ser egoísta. Creo que todas las personas deberían de verlo porque regresas a tu raíz y te puedes hacer bolita también, como los hilitos, y a la vez puede ser tan largo como la conexión con otros te permita. Creo que es muy importante esa obra y que nunca la dejen de hacer. Pero también saber que llegue a más personas, ¿no? ¿A dónde van los hilitos? O sea, ¿qué vamos a hacer con esa obra? Porque todos la deben de ver. Sí, y justamente, ¿no? El ya querer involucrarnos un poco más como compañeros y compañía fue que va justo creciendo Títere Planet, ¿no? Y va solucionando necesidades como artista y por supuesto como seres humanos. Ay, qué belleza. Qué belleza, abrázate Títere Planet. Y ahora, en esta etapa, ¿qué estás viviendo? Esta etapa de disfrute laboral, ¿cómo te sientes? Estoy, de verdad, te repito... Me quedan. Estoy súper estoy súper bien. Me siento muy bien conmigo mismo. Trato también de estar bien con la gente que me rodea, de ser muy sincero, de ser franco, de ser yo, de permitirme decir lo que me gusta, lo que no me gusta. Y disfrutando esta etapa de estar construyendo y no dejar de construir, ¿no? En mi taller, en mi casa, estar sentado en la computadora escuchando música. Mientras haces un mundo mágico construyendo. Así es, mientras busco que si el color verde, el color rojo, qué me va a servir, que si corder, que si botones, que... Entonces, concebiendo. Concibiendo. Pues esto que me va a servir y me sirve para seguir creciendo. O sea, me gusta no dejar de crear. Si dejo de crear, creo que me voy a sentir ansioso, inquieto, y creo que es algo que ya lo tengo, ¿no? Entonces, eso ahí va. Estamos trabajando en ello. Estoy muy contento, muy feliz. Te repito, emocionalmente me siento súper bien. Qué bonito. Y actualmente trabajo en CEPREDEI, ¿no? También ahí... Prevención al delito. Así es. A través del arte, eso es bello. Así es, y es muy, muy bonito, ¿no?
he sacado cosas que tengo también, ¿no? Como artista, que es el manejo de la voz. Claro, para adolescentes. Estás trabajando con adolescentes, Estoy trabajando con adolescentes, actualmente estoy viendo canto, ¿no? En Tequit con un grupo y 3 cómplices más maravillosos. Ver brillar a tus compañeros es una píldora más para tu corazón y es una energía que necesitas para no dejarte, ¿no? Dices, ay, creo que no voy a poder con esto. Y ver que ellos se están moviendo como peces en el agua y dices, claro, por supuesto. Sí, es desde otro lado, ¿no? Desde la herramienta que tienes, desde otro lado, porque no siempre es arriba del escenario. Fueron muchos años de estar interpretando. Igual, tú siempre has estado cerca del trabajo institucional como intérprete, ¿no? Como tejedor de historias que luego abren camino al trabajo de otros profesionales. Y aquí estás al revés, estás formando, pero a partir de lo que sabes como artista, formando también espacios para darles otra oportunidad, ¿no? Tal vez lo que yo te dé te ayuda a alejarte de delinquir o de tomar una mala decisión a tu futuro, ¿no? O tomar buenas decisiones. Ajá, o provocar. Tomar la mejor decisión. Sí, alejarte de lo malo y también provocar una buena intención, ¿no? Así es. Entonces ahí estamos trabajando y estamos sacando, por supuesto, el teatro ahí está. Claro. Y es maravilloso. Pero esto... A través de la voz. Así es. Entonces a través de la voz, está trabajando a través de la voz y dices, wow. O sea... Emoción, sí. así, ¿verdad? O sea, cómo vuelves a sacar de ese baúlcito, ¿no? De herramientas. De herramientas lo que tienes y puedes aportar y sabes también, ¿no? Por supuesto, no dejo de investigar, no dejo de estar presente buscando, pues, ejercicios, ¿no? Que me puedan servir y les pueda servir para continuar con este SACB. Ese camino, qué bello, amigo. Pues muchísimas gracias por estar aquí, por compartirnos un pedacito de lo inmenso que es tu ser creativo y para regresar al aquí y ahora, a nuestro cotidiano, antes de hacer ejercicio. Porque también el mejor aliado, el mejor tú puedes, el mejor, no, tu cuerpo no te ha abandonado. Vamos, yo te llevo al gimnasio. Ese también es Chucho. ¿A qué hora? Entre el mundo de la flora y la fauna que él crece a su alrededor, en su casa, y mientras crea títeres, y mientras hace teatro, y mientras la docencia, y aparte cómo va a todos los eventos sociales también. Cuando no está en su cueva creativa. También eres un gran coach, un gran alentador y eso te lo agradezco mucho. Sí, gracias. Gran parte de que en el cotidiano de nuestra familia estemos impulsando a hacer ejercicio, comer mejor. Es porque eres un amigo que comparte toda tu sabiduría, ¿no? Pero para que no te atrase más, para tus quehaceres de ejercicios, regresamos al aquí y a la hora con ping-pong. Una palabra y va por otra lo que se nos venga. ¿Va? Va. Iluminación. Familia. Arquitectura. Amigos. Amor. Deseo. Paciencia. Paciencia. Es que ahorita no se me ocurre. Se me fue como muy rápido, pero paciencia creo que trabajar. Porque ahí sigo. Buena salud. Salud emocional. Tierra. Agua. Comida. Luz. Pozole. ¡Wow! Abuela. Pizza. Mamá. Fiesta. Qué rico. Whisky. Salud. Aquella hora. Amistad. Familia. Amigos. Y arquitectura e ingeniería titeril. ¡Bravo, amigo! Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, Ari. Haremos otro para hablar de teatro regional, que nos quedamos cortos de tiempo, pero véanos en su cartelera. Así es. Muchas gracias. ¿Qué?